Entrevista muy especial para mí, quiero empezar así, ¿no? Es una entrevista muy especial porque, bueno, es un referente para los periodistas de rock, sí, yo me considero, soy un periodista de rock, es un referente de hace mucho tiempo, es escritor, periodista, poeta, músico, realizador audiovisual, ha trabajado, bueno, en Rock and Pop, FM La Boca, El Porteño, Volver Rock, quizás por qué de Canal Encuentro, infinidad de trabajos, dirigió la película también hubo ORC, que fue filmada en cemento por el grupo experimental Organización Negra. Ha filmado el director de Operación Norte, un policial negro con Pipo Cipolati. Bueno, es infinidad de trabajos que ha realizado, pero en este caso nos convoca la aparición de hace poco tiempo de uno de los capítulos, digamos, de uno de los libros, que es el Rock de Acá número 3, que abarca el periodo más oscuro quizás de la historia argentina, o uno de los periodos más oscuros, incluyo este, perdón, ¿no? Pero es así, que abarca de 1975 a 1980. Así que bueno, para no extenderme más, un abrazo y muchas gracias, y recibimos en la radio municipal de Florencio Varela a Ezequiel Ábalos. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Para mí es un honor estar al aire en esta radio y en este cruce tan Bien. Significativo también en mi historia, a donde conocí a mi compañera que todavía hoy estamos juntos. Así que me transporta a una época muy linda, hace 10 años. Perfecto. Bueno, empieza la entrevista de esta manera, quizás en contramarcha de lo que debería ser. Pero, a ver, ¿por qué? Porque también tiene que ver con el tema periodismo y con el libro. Porque dentro de uno de tus, digamos, posteos, hay uno que me llamó mucho la atención. Le cuento a la gente, a los oyentes, que Ezequiel entregó 50 libros de prensa, ¿no? Digamos, de su libro Rock de Acá, volumen 3. ¿Y qué sucedió? Bueno, más allá que el libro es espectacular, tiene entrevistas a 70 músicos, productores, periodistas, bueno. Pero ¿qué sucedió? El trabajo de prensa consiste muchas veces en dar esos libros, ¿no? Para que los periodistas o los críticos lo lean. Y resulta que aparentemente no sucedió eso, ¿no es cierto? Solamente, reproducían la gacetilla, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después de este posteo, vi como que los mismos periodistas le dieron un interés mayor al trabajo. Contanos un poco esto, que sale un poquito de lo que vamos a conversar después, pero contame por qué fue este posteo. No, en realidad, ¿cómo te puedo decir? Digamos, mi experiencia en sacar libros tiene más de 30 años como editorial. Libros de este tipo y de otro tipo, digamos, ya sea de cuentos, de narraciones, de poesía y de investigaciones acerca de la música en Argentina. Y este esfuerzo independiente tiene que ver con que yo de alguna manera estuve juntando la plata para poder fabricar los 1200 libros, hacer una estrategia de distribución que pensé primero en mandarlo a los kioscos de Capital, que ya tenía una muy buena experiencia de distribución y de retribución también de la inversión más rápida que con librerías, que tuve muy malas experiencias con distribuidores de librerías, y contraté una prensa como para hacer un poco de difusión del libro en diferentes medios. No necesariamente grandes medios, sino quizá periodistas más especializados en lo que tiene que ver con la música, y que coincidió un poco con toda esta situación política de Milei, de su vicepresidenta, y de cómo se trató el tema de la dictadura y de los genocidas. Y justo es un libro que tiene mucho que ver con eso, porque bueno, tiene que ver con la época de la dictadura y la historia de 70 o más de 70 músicos y productores que vivieron la época y que cuentan cómo la vivieron y de qué manera y cómo tuvieron que irse o exiliarse o padecerla. Y creo que fue un libro también adecuado para esa época, los cuales los medios que están apoyando
de alguna manera a este proyecto político que está gobernando, hizo como ojos ciegos, oídos sordos, como sea, del libro, y me sorprendió porque pienso que fue un trabajo de mucha investigación, de mucha información, y también como una cápsula del tiempo de 70 personas muy influyentes en la música en Argentina que tuvieron que padecer la dictadura. Nada, simplemente fue un posteo de Facebook como diciendo, amigo, ¿qué pasó? A estas personas que les mandé el libro no ni llamaron, ni avisaron, ni publicaron. Incluso todas las notas que hice las hice con gente que no les había mandado el libro, porque tenían interés del libro o interés de hablar del tema, pero no había recibido el libro. Así que nada, fue un posteo muy de costado que también tiene que ver con cómo llegar a los medios y de qué manera o de qué manera poder entusiasmar a un diario para que te publique una referencia de la edición, ¿no? Claro. Nada en especial, simplemente el comentario de algo que padecemos mucho los independientes, los autogestionados, cuando no te dan pelota, cuando no te publican la fecha, o cuando no le dan bola a tu música, o cuando, si vos no sos de Sony o no sos del mainstream, del grupo económico, no participás de la difusión o de la prensa. Claro. Eso, en realidad eso, yo no estoy en nada disgustado con ellos, espero que en algún momento les caiga la ficha. Muchos han publicado algunas cosas, han hecho los esfuerzos que pueden dentro de los medios que están. También hay que tener en cuenta que con este gobierno el proyecto de Radio Nacional, Telam y medios nacionales está muy, como podría decir, sí, a punto de desaparecer. No, pero están en principio de cierre. Entonces uno siempre tiene una actitud de lucha y de respaldo hacia todos los trabajadores que están trabajando en los medios del Estado para que no les corten su fuente de trabajo y que no deje de haber medios estatales que apoyen medios, en principio, cosas independientes como este libro, ¿no? Perfecto. Lo interesante del libro también, le cuento a la gente, ¿no?, los oyentes, es que también traspola, ¿no es cierto?, el tiempo, y vos sabés que justamente lo uno con algo que sucedió hace poco tiempo con Abel Pintos, ¿no? Ante una pregunta, ¿sí?, justamente hablando de la cultura actual, lo que está sucediendo lamentablemente, y él contestó cantando una canción, La cultura es la sonrisa de Gieco, y eso me hizo acordar a tu libro, porque justamente contás una anécdota de Gieco, o él cuenta una anécdota, porque le cuento a la gente que es un libro, pero también es un audiolibro, que eso ahora nos contás, pero claro. Contanos un poco específicamente, porque la gente pensó que cantó esta canción porque sí, Pintos, no, tiene una historia. Contanos un poco cómo fue la historia de Gieco. Bueno, en este caso, Gieco fue uno de los músicos referentes del rock nacional, que casi te diría que no hacía rock en estas épocas, sino que hacía canciones folk y folclóricas y de raíces muy latinas. O sea, su tercer y cuarto disco está lleno de chacareras, cumbias y guarachas y diferentes músicas que llevan unos textos muy contraculturales y muy de avanzada en cuanto a las luchas de reivindicación de un montón de cosas. Gieco vivió en carne propia no solamente la censura, sino las amenazas y la amenaza de si cantaba ciertas canciones lo iban a matar. O sea,
Lo citaron, lo llevaron al batallón 601 y un coronel le puso una pistola en la cabeza y le dijo, si vos cantás esta canción, sos boleta. Y a todos los shows que iba, tenía 2 personas de la CIDE que antes del show le tocaban el camarín y le decían, mirá que estamos acá y vamos a informar si vos cantás estas canciones. Dentro de estas canciones estaba la canción que cantó Abel el otro día, que pudo incluir más adelante en otros discos y que aprovechó en algún momento un festival bastante oscuro que sucedió en Argentina en el año 78, que fue el Festival de la Genética Humana, una fundación que presidía la mujer de Videla, Hatchett, creo que se llamaba, inglesa. Sí, sí, así es. Y gracias a esa posibilidad de tocar en ese festival, que fue un bochorno de sonido, de organización, un desastre, Gieco pudo grabar 4 canciones que incluyó en su cuarto disco en vivo, como el tema de los mosquitos, como el tema de la Francisca. Continentes en silencio. Era parte de esa época. Exactamente, por eso esto aclara un poco, para quienes no sepan, el sentido de la letra de Abel Pintos, por qué cantó eso. Sabemos que, a ver, de alguna manera en tu trabajo hay mucho de documentalista, ¿no? Donde tiene que ver nuestra historia contemporánea, ¿no? Lo que pasó con nosotros, bueno, toda la historia, ¿no es cierto? Sí, lo que me pasó a mí también, porque yo, digamos, soy del 60, y esa época, en la época del libro, tenía entre 15 y 20 años, así que imagínate, yo no sabía, no entendía nada y me encontré con un país y con un mundo que te perseguía, que te vigilaba, que estaba constantemente al acecho de cualquier hecho que uno pudiera hacer fuera de lo que eran las normas y costumbres de la época, la iglesia, la represión la cotidiana en la calle, y bueno, yo la viví entre 15 y 20 años, así que imagínate, o sea, en el momento de que uno tiene que crecer, estallar, tener conocimientos y eso tenía que estar escondiéndose para poder participar de un recital de música. Perfecto. Así que sí, son la vida de todos, en realidad. O sea, en este libro son 70 historias, pero es la historia de todos nosotros que nacimos en la década del 60 y que vivimos en carne propia la dictadura, cada uno de su manera. O sea, en el libro está claramente la diversidad de diferentes músicos que tuvieron que irse, que se fueron por decisión propia o que se quedaron también tratando de pilotearla por aquí y de grabar su música y de ser músicos y mantener esa idea de poder ejercer el arte en cualquier lado, no solamente grabando un disco, ¿no? Sino compartiendo música en los lugares que podía ser posible. Así es. Una de las características principales del disco es que las entrevistas, les cuento a los oyentes, van de 1992 al 2023. O sea, que pueden convivir en un mismo capítulo personas que lamentablemente, bueno, no están en este plano y personas que conviven, ¿no? Contanos un poco cómo fue armar toda esa circunstancia como para que quede tan atractivo, ¿no es cierto? Bueno, mira, técnicamente las entrevistas fueron pasando las diferentes invenciones tecnológicas de grabación. Yo siempre traté de que cada entrevista que hacía sea con la mejor calidad posible a la época, es decir, si bien tenía que grabar en cassette, trataba de ir con un grabador, con 2 micrófonos, con una calidad de audio lo mejor posible, con un cassette de cromo. Después pasamos a lo digital, después hasta llegué a hacer entrevistas a través de WhatsApp, las últimas en pandemia, o sea,
pasaron todas las tecnologías, y eso, mi intención siempre fue como mezclar esas entrevistas y tratar de que esos músicos se junten en el relato de audio, más allá de que no estuvieran juntos en ese preciso momento. Y eso, bueno, es el intento del libro, digamos, de que el libro está traqueado como el CD. Es decir, el track 1 en audio es el mismo capítulo de la transcripción de esa entrevista, sumado a la información y a la época histórica, digamos. Entonces, la intención es que este mismo audio convivan, no sé, la nota que le hice a Pinchesky en el 95, o con Rocambole en el 2010, o Cubero Díaz en el 2016, o en el 92, y que es como que vos escuchás eso y sentís como que esas personas están en ese ambiente, sentados, charlando, contándote a vos un poco cómo fue la historia, y mezclar los audios como para que lo que dice uno lo confirme el otro. Perfecto. Entonces, también lo que sobrevuela el libro... perdón. No, eso hace que sea más fluido, digamos, y atractiva escuchar los audios, y que eso se mantenga en la cápsula del tiempo, y que dentro de 40 años alguien lo puede escuchar y decir, uy, mirá, ¿quién era Pinchesky? ¿Quién era Rocambole? ¿Quién era Cubero Díaz? ¿Y qué estaban haciendo en medio de la dictadura? Bien, le cuento a la gente también que lo que sobrevuela el libro, y también la característica específica de Ezequiel, es la autogestión. ¿Por qué? Porque en el libro, por ejemplo, se mandó a imprimir en una imprenta recuperada, Chilaver, así se llama, y también se pone mucho énfasis en el trabajo autogestivo de MIA, ¿no?, de Músicos Independientes Asociados. Contanos un poco cómo se fue formando todo esto, toda esta parte autogestiva. En realidad son todas las cosas que a mí me influenciaron para seguir un poco con esa línea. O sea, lo que te contaba, yo tenía entre 15 y 20 años, era una esponja de cultura y actividades, y yo veía a Mía cómo trabajaban, iba a sus recitales, leía El Expreso Imaginario y leía a José Luis D'Amato hablando de los delfines, o a Rosso, o a Kleiman, o a Pipo Lernout, o a Jorge Pistocchi coordinando una revista que me rompió la cabeza y que me abrió el mundo, y que me amplió ese código de que música, la canción, y no solamente eso era, sino que me explotaba la cabeza de cultura y de nuevas maneras de vivir la vida sin poderla vivir, ¿no?, en medio de la dictadura, en medio de la opresión, sin poder llenarme de influencias que me hubieran venido muy bien en esa época. Entonces uno lo tenía que autogestionarse la información. De más está decir que yo no tenía ni teléfono en mi casa. O sea, que la tenía que buscar en la calle, la tenía que buscar caminando, haciéndome amigos, yendo a recitales, conociendo gente, cayendo 400 veces en cana porque sí, porque te levantaban porque sí, porque estabas ahí. Entonces, bueno, toda esa gestión, autogestión, incluso la influencia de los que se fueron afuera porque no podían soportar más la opresión, lo que hablamos de León Gieco, lo que hablamos de Lito Nevia, lo que hablamos de, no sé, todos los que se fueron para Europa. Eso también fue una influencia muy grande que determinó también que hoy siga adelante con la autogestión, con la Feria del Libro Independiente, con maneras de difundir y poder sobrevivir dentro del sistema y tratar de llegar a la mayor gente posible utilizando algunas llaves que te permite el sistema y otras que evidentemente te las cierran.
Perfecto. Bueno, tenemos que ir redondeando. Lamentablemente la parte, bueno, que tuvimos por algunos problemas técnicos nos impidió estar un poco más de tiempo. Así que bueno, invitamos a la gente. Nos gustaría, Ezequiel, que nos cuentes cómo podemos obtener ese libro. Decinos el sitio, el lugar donde podemos entrar para hacerlo. Mira, en estos momentos que yo terminé, viste las vueltas que haces en los kioscos de revistas, son más o menos de 3 meses. Yo hice de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y parte de enero en kioscos de Capital. Tenía hablado a un distribuidor para que lleve a Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata, en kioscos de revistas, pero ante la escalada de aumentos de la nafta y de problemas de viáticos, se bajó del trabajo, no solamente del mío, sino cerraron las puertas hasta que esto se estabilice. Así que me quedé un poco con una segunda estrategia de distribución medio trunca. Entonces arreglé con un distribuidor que me distribuye los libros a través de Mercado Libre. En Mercado Libre podés conseguir no solamente este libro Rock de Acá 3, sino el Rock de Acá 1, el Rock de Acá 2 y todos los libros de la colección Rock de Acá, que son 21 libros de bolsillos dedicados a diferentes bandas y proyectos pioneros. Entonces, ese por ahora es el camino hasta abril, que seguramente haga otra distribución en kiosco de revistas de Cava. Y este mismo distribuidor, Pacha, que lo podés ubicar entrando a Mercado Libre, me distribuye también en algunas librerías del interior, de Rosario, de Córdoba, de Entre Ríos y de lo que se pueda dentro de esta situación. Y todo esto es dinámico, o sea, que en cuanto haya una punta para distribuir, yo la voy a tratar de tomar. Yo tuve muy malas experiencias con distribuidores de librerías, como la editorial AC o como la distribuidora Distal de SRL, que todavía estoy reclamando 500 libros que tienen en su poder después de presentar la quiebra. Así que la hacemos como podemos y lo mejor lo hago también personalmente a través de las redes, en Instagram S-Ábalos o a través de los Facebook de Ezequiel Ábalos, de Rock de Acá, todo en mayúscula menos la E, y El Encuentro Editorial, que es el nombre ficcionario de mi editorial. Con eso estamos como estamos. Perfecto, Ezequiel. Bueno, más adelante seguramente te molestaremos nuevamente para charlar un poco más, y aparte por algo especial, porque hace mucho tiempo que porque mientras vos salías de la Dios Sui Generis, yo entraba. Estas cosas que a veces suceden, sí, porque yo estuve en la Dios Sui Generis, pero la segunda función y vos en la primera, ¿no es cierto? O sea, esas cosas que también me gustaría charlar más adelante. Igualmente que la Dios Papos Blues, bienvenido Riff, también estuve ahí y vos también. O sea, que hubo momentos que hemos estado cruzándonos, ¿no es cierto? Como sucedía en esas épocas, ¿no? Sí, en tantos otros que seguramente cuando nos juntemos podemos charlar y recordar. Fue una época muy difícil y bueno, hoy podemos decir que hemos sobrevivido a esa época. Exactamente. Bueno, Ezequiel, te agradecemos mucho la participación. Impacto musical en la radio municipal. Mil disculpas por algunos problemas técnicos que tuvimos, pero más adelante nos comunicaremos. Así que bueno, gracias por esta comunicación. Cómo no, te agradezco mucho y un saludo a la radio y adelante. Vamos todavía. Gracias. Así es, así escuchamos la columna de nuestro compañero amigo Jorge Flores, quien